Las 10:05 de la mañana. Vamos a hablar como hacemos de vez en cuando, cada cierto tiempo, cada X semanitas, a lo mejor un mes, con José Cao, que es responsable de Yoga Sastra, profesor de yoga, y que es muy didáctico además a la hora de explicarnos las cosas, porque, José, no te rías, hombre, pues es la verdad. Buenos días. Gracias. Empezamos bien con piropos. No, pero oye, a cada uno lo suyo. Eso es así. Y la última vez que hablamos, que estuviste aquí, fue hace más o menos un mes, ¿no? Decíamos antes de entrar en antena. Y vamos a hablar hoy, vamos a hacer programa temático, ¿verdad? Como la otra vez, pero en este caso sobre el cuello, sobre afecciones que tienen que ver con el cuello y que ustedes tratan en el centro, ¿no, José? Sí, bueno, nosotros no tratamos como tal las afecciones, sino que una vez que ya se han diagnosticado y se ha hecho la rehabilitación pertinente por los especialistas, nosotros pues tomamos a las personas ya que van preparadas para reanudar su ejercicio y lo que hacemos es evitar que se violenten, ¿no? O sea, que hagan ejercicios que vayan acorde a lo que las cadenas musculares afectadas, las articulaciones y los huesos pues les está pidiendo en el momento. Entonces, bueno, el cuello, creo, por una cuestión estadística y por lo que he visto, y al igual que la lumbar, son puntos, digamos, débiles del cuerpo, se suelen dañar fácilmente por la cantidad de horas que permanecemos sentados, las malas posturas durmiendo, etcétera. Y bueno, es un tema que creo que es de interés bastante común en mucha gente, ¿no? Por eso estamos aquí. Desde luego. Y cargar peso, que también influye en el cuello, ¿no? ¿Repercute? Sí, claro, en toda la columna. En toda la columna, cargar mal un peso y sobre todo, claro, las vértebras del cuello como parte del sistema, pues también se dañan, claro. Claro, por supuesto. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, muy simple. En el monográfico cuello de hoy. Muy simple, mira. La tendencia de la columna vertebral en general es que las curvas van haciéndose mayores en la medida que la columna se erosiona, es decir, que pierde tonificación en la musculatura que la amortigua y entonces se van deformando las curvas cada vez más. Así que las lordosis, que son la lumbar y las cervicales, pues lo que hacen es hundirse por detrás llevando la curva más hacia adelante. La cabeza en este caso suele desplazarse un poco más hacia el frente y los hombros cerrarse para compensar con la curva de la espalda dorsal que es hacia atrás, que es la sifosis, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cada 2,5 centímetros que se desplaza la cabeza hacia adelante, la carga efectiva de los músculos que sostienen la cabeza por el cuello posterior aumenta un 100%. Y hay que tener en cuenta que la cabeza ya de por sí pesa una media de 5,5 kilos o 6. Prueba y coge 6 kilos en la mano. El tormo es un buen tenique. Sí, exactamente. Podríamos decir. Intenta coger ese peso en la mano y sostenerlo por más de 2 minutos y verás cómo te cansa el brazo. Pues imagínate que si lo desplazas 5 centímetros hacia adelante, y esto no es que sea tan poco común, 5 centímetros de desplazamiento de la cabeza, estamos hablando que estás sosteniendo un 200, si no un 300% de ese peso. O sea, es que es como si tuvieras 15 kilos sobre los músculos que afortunadamente son grandes, que son los trapecios, y, bueno, todos los músculos grandes del cuello, que llevan hasta la espalda, pero aún así, todo el día, pues esto lleva agotamiento. Y muchísimos dolores que se producen y contracturas musculares que se producen a lo largo de nuestra vida no se deben a otra cosa que a una mala postura, ya sin entrar en ningún tipo de patologías, ¿no? Yo, como te dije en el anterior programa, mi objetivo fundamental con estas entrevistas es un mínimo de educación para que la gente comprenda que las afecciones no surgen porque tengamos un problema genético o porque nos demos un golpe, o sea, una lesión puntual, sino que la mayoría de los problemas que existen hoy día vienen por una mala postura y por un desconocimiento a la hora de cultivar el cuerpo, ¿no? Que es lo que nosotros, de cierta manera, queremos dar como servicio en nuestras clases. Bien, asuntos como la rectificación cervical, las hernias discales, las contracturas, ¿verdad? Por estrés, rigidez, etcétera, son temas que ustedes atienden en el centro. Sí. Lo típico, lo clásico, ¿no? Es lo más típico, claro, es lo más típico. La rectificación no es otra cosa que una pérdida de curvatura de la cervical, porque la curva es necesaria. La curva es necesaria para que la columna sea capaz de absorber más los impactos de las pérdidas de equilibrio o el intento de equilibrarte y sin que esto luxe. Es como la espiral del amortiguador del coche, ¿no? Exactamente. Todas las amortiguaciones y todas las piezas que vayan a equilibrar o estabilizar una máquina no serán rectas. Serán curvas o circulares, o en este caso curvaturas, ¿no? La columna vertebral. Entonces, pues la pérdida de curvatura cervical lleva a que la cabeza, que tiene que sostener la cervical encima y que se tiene que mover mucho, al moverse, dañe el cuello, porque el cuello al no tener la forma curva, no tiene forma de absorber esa
esos impactos de movimiento y entonces empiezan los dolores, ¿no? Entonces, claro, todos los ejercicios que van encaminados a ayudar a las personas que tienen rectificación, pues tienen que ver con simular un poco esa curvatura, pues en la mayoría de los casos es irreversible. Esto le pasa sobre todo a gente mayor, ¿no? Ese desplazamiento del cuello, de la cabeza, ¿no? Hacia adelante, porque se produce esa descompensación cervical, ¿no? Eso que nos comentabas. Esto mayormente ocurre a partir de una edad, claro. O no, porque muchas veces, te cuento un caso muy típico. Los estudiantes que hacen muchas horas sobre la mesa estudiando y totalmente derrumbados sobre ella, pues pierden un montón de tono muscular en la espalda. Yo tengo en clases personas de menos de 30 años con cuerpos bastante deteriorados desde el punto de vista de la columna vertebral. Quizás externamente no se note porque, digamos, los bíceps, los músculos que son visibles desde fuera y que marcan la figura externa, tienen a lo mejor un buen tono. Pero la musculatura que sostiene la columna no. Y eso es la que genera el dolor, porque es lo que hace que esa amortiguación natural se pierda. Entonces, no es tanto la edad, sino el hábito postural que se tenga. El hábito postural. Y los ejercicios para fortalecer la musculatura que sostiene la columna. Exactamente, que no se conocen bien porque cuando uno dice, bueno, tengo que fortalecer la musculatura, nunca piensa en esos músculos, piensa en los que ve. Y entonces va al gimnasio o a su casa, coge una pesa y ¿qué fortalece? Pues bíceps, deltoides, pectorales, recto abdominal, nada más, las cosas que ve, lo que ve. Pero lo que está dentro y lo que sostiene las articulaciones no es fácil de entender. Primero, cómo sentirlo y luego cómo tonificarlo. Eso es un trabajo de percepción personal, o sea, de propiocepción y por cuenta nuestra de enseñanza, ¿no? De darle a esta persona las herramientas para sentirlo, comprender por qué la falta de tono de esas zonas le llevó al dolor, a la contractura, a la rectificación. La rectificación también puede ser postural y incluso hernia. Ya la hernia es un poco, ya es irreversible, obviamente, pero ya es un caso extremo. Ya la hernia es cuando ya se derrumba totalmente la columna y los discos se estrangulan entre las vértebras hasta que el bulbo de la articulación sale fuera. Una hernia, ¿no? Ya eso sí que es una patología ya las hernias discales que son típicas de todo el mundo, pero de deportistas mucho también, ¿no? Bueno, es que cuando es por traumatismo, por ejemplo, un latigazo cervical te rectifica el cuello de una vez en una colisión en el coche. Pero si durante mucho tiempo intentamos elevar el pecho tirando del cuello hacia atrás y la cabeza hacia atrás, finalmente terminamos rectificándolo igual. O sea, una hernia se produce por muchísimas horas de la columna vertebral hundida y la cabeza hundida entre los hombros, o bien por un traumatismo. También. Puede ser de golpe o puede ser durante 15 años. Lo que, afortunadamente, las que se producen durante mucho tiempo son mayores. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque se pueden prever. Si las personas desde antes de que se produzcan, de cuando ya van teniendo dolores en las cervicales, comprendiesen que con un buen hábito postural y una buena tonificación de esa musculatura van a prever que en un futuro no les suceda algo peor, no lleguen a la protusión y mucho menos a la hernia, pues nos estaríamos quitando de encima muchos problemas. Y por supuesto la sociedad también estaría quitándose de encima muchos problemas. Explica lo de la protusión, porque si usas determinadas palabras hay que explicarlas. Sí, perdón. Es lo que se produce antes de la hernia. O sea, la vértebra, cuando se desplaza y pinza al disco que está entre las dos vértebras, protuye. Eso es una protusión. Pero todavía no ha salido, no ha provocado la hernia, no se ha digamos, salido el bulbo de la articulación, no ha salido. El paso previo a la hernia. Es el paso previo. Todavía la protusión es fácil de trabajar porque no se ha producido algo irreversible. ¿Vale? La hernia sí ya es irreversible, obviamente. Pero bueno, antes de llegar incluso a la protusión, cuando se tienen los dolores típicos crónicos con pinzamiento de los nervios, de estos que a veces te dicen, no, es que me dio un latigazo y estuve en cama 3 días. Bueno, eso es un buen aviso. Cuando llegamos a un caso como ese, no es tómate una pastilla y sigue trabajando, es ¿por qué me dio? Porque la pastilla nos va a quitar el dolor, pero no nos va a eliminar el origen de ese problema. Y hay que entender que necesitamos ser activos en nuestra propia salud. ¿Vale? Y el yoga, como filosofía de vida, promueve una actitud activa, tanto física como emocional, como mental, hablando también de muchísimos problemas psicosomáticos que pueden llegar a somatizar en el cuello también. Y entonces, bueno, la educación... La tensión, el estrés, que de eso también podemos hablar, ¿verdad? Exacto. Entonces, todo viene con que se eduque, una reeducación, empezando por la postura. Ahora hablamos del estrés y de la tensión y todo eso, y su repercusión en el cuello, pero por ir cerrando asuntos...
Hablabas de ejercicios para fortalecer la musculatura de la columna, por ejemplo, y del cuello, ¿no? Para evitar estos problemas. ¿Qué tipo de ejercicios se pueden hacer así en casa? Bueno, son bastante complejos, pero el más sencillo de todos, para mí, sería ponerse de espalda a una pared. Y notarlo, ¿con la espalda pegada a la pared? Inicialmente sin esfuerzo. Solamente te pones de espalda a la pared sin hacer esfuerzo para sentir los puntos que tocan la pared. Porque eso... O sea, tocando levemente la pared. Sí, exacto. Entonces, si no nos esforzamos por pegarnos y no solamente tocamos la pared, sin esforzarnos veremos qué puntos de la espalda y del cuello o de la cabeza tocan la pared. Y eso es una forma, es como usar una regla, ¿no? Y decir, vamos a ver cómo están las curvas. Normalmente, por ejemplo, cuando la cervical está muy curvada, que es lo típico, que las curvas se hacen mayores, ¿qué va a suceder? Que lo que toca la pared es la mitad de la espalda. El cuello ni en la base toca la espalda nunca, porque está muy curvado hacia adelante. No toca la pared. No toca la pared. Y el tope de la cabeza entonces vuelve a tocar la pared, porque está muy arqueado. Cuando se produce eso tenemos demasiada curvatura en el cuello. Estamos hablando de sin esfuerzo. Si nos esforzamos ponemos el cuello como queremos. Claro. Pero si no nos esforzamos... La postura natural. La postura natural. Ahora, si cuando tocamos la pared resulta que tocamos en la parte más alta de la espalda o incluso hasta en la parte más baja del cuello, que es donde está la vértebra esta más saliente de todas en el cuello, pues es correcto, porque el grado de curvatura que se tiene en el cuello es correcto. Ahora, cuando pegamos todo el cuello a la pared, o casi lo que toca la pared ya es la mitad del cuello, la parte baja del cuello, arriba, es muy poca curvatura. Esto es una forma sencilla de medirlo. O sea, que te pones así contra la pared. Espalda en pared. Espalda en pared. Espalda en pared. Sin esfuerzo. Sí, sin esfuerzo. Una postura natural. O sea, como te pondrías de pie si no estuviera la pared. O sea, normal. Si la mitad del cuello toca la pared... hay rectificación. Tienes un problema. Hay muy poca curva. Si el cuello no toca la pared, pero tampoco la mitad de la espalda, la parte alta no toca la pared tampoco, pues tenemos un problema, lo contrario, que es mucha curvatura, tanto en la espalda hacia atrás como en el cuello hacia adelante, que suele ser lo típico. Que suele ser lo típico. Bien. Y para corregir esta situación, entonces, una vez que ya hemos hecho el test de la pared... Pues yo nunca comenzaría por fortalecer el cuello desde el cuello, sino comenzaría desde su base, que está en la espalda y en los hombros. Vamos a ver, la columna vertebral, para poderla erguir, necesita que las piernas estén fuertes, ¿verdad? Porque la base de nuestro cuerpo, cuando nos ponemos de pie, son las piernas. Si las piernas fallan, todo se derrumba, como la base del edificio, ¿no? Entonces, digamos que el suelo pélvico o la base de la columna vertebral tiene que estar fuerte para que la propia columna pueda, sobre esto, ejercer como columna, precisamente, y así se llama, ¿no? Pues la cervical lo mismo con respecto a los hombros. Todo lo que es la musculatura que rodea los hombros y que le da base al cuello tiene que estar firme y la espalda tiene que sostener a los hombros. O sea que todo es una escalera, ¿no? Todo es como un andamio. Hay que empezar por la espalda. Los grandes músculos de la espalda, que todos incluso conocemos, son el dorsal ancho, que parece como un gran corsé en la espalda, ¿verdad? Y el trapecio, que todo el mundo cree que está en los hombros nada más, pero llega hasta la mitad de la espalda, es un músculo enorme. Esos dos músculos, en la mayoría de las posiciones de yoga, se trabajan directamente porque son, digamos, el atril sobre el cual todos los pulmones, el corazón y toda la masa de la espalda se sostiene. Entonces, esos músculos son los que le dan la base al cuello. Entonces, todo lo que fortalezcan los dorsales y lo que fortalezca el trapecio viene bien para evitar el exceso de curvatura y para hacer un buen sostén del cuello. Yo empezaría por ahí. Y eso sí que se conoce, porque son músculos muy conocidos. Y la mayoría sí que puede trabajarlos. ¿Y ustedes en el centro Yoga Sastra, que está aquí en el Puerto de la Cruz, qué tipo de ejercicios le hacen practicar a las personas que llegan con este tipo de problemas? Una vez que ya han sido detectados los problemas y tal. Por ejemplo, uno que se pega la espalda a la pared y hace lo que nos comentabas antes y se nota el problema y va a verlos a ustedes el primer día. Pues le hacemos le damos varios ejercicios. Bueno, igual va el primer día al traumatólogo, al médico, lo que sea, tal. Como debería ser. Como debe de ser. Y después de eso les va a ver a ustedes. Bien, pues lo que primero que hacemos es comenzar a enseñarle cómo corregir sus hábitos posturales desde posiciones que son en sí mismas como reglas, ¿no? Hay una postura que se llama, por ejemplo, Tadasana, que significa la postura de la montaña, en la que empezamos a darnos cuenta cómo desplazamos sin darnos cuenta la cadera hacia adelante, hundimos el pecho, compensamos con el cuello hacia adelante. Toda esa serie de compensaciones que hacemos porque la columna vertebral no está en la línea o en el centro de gravedad específico que debería tener, evitando así que las cadenas musculares que tienen que sostener la columna no actúen como si fueran cañas de pescar tratando de traer continuamente a su centro la columna, que evita la fatiga muscular, ¿no? Los primeros ejercicios son muy fáciles para percibir
lo que necesitamos y para darle una idea a la persona que entra de cómo está su cuerpo y cómo debería estar con respecto al centro de gravedad, ¿no? Y luego enseñarle las cadenas musculares que tienen que fortalecerse en determinado caso, en algunos unas y en otros otras, para traer ese cuerpo a esa línea. Y entonces nosotros prácticamente a medida desarrollamos las secuencias de ejercicios que la persona va aprendiendo. ¿Que es una tabla de gimnasia o hay que estar levantando aparatos de gimnasia sueca de estos de... Para nada. En yoga lo único que usamos, aparte de nuestro cuerpo, son soportes como tacos, cintos, la propia pared para sostenernos en ella. O sea, una tabla de gimnasia artesanal. Y muy sofisticada, digamos. Si vamos a ver como gimnasia, porque la gimnasia, digamos, ustedes pueden hacer gimnasia y estar escuchando la radio. Pero la mente puede estar oyendo música y al mismo tiempo haciendo un ejercicio. Pero en yoga esto es difícil, porque necesitamos que el propio sistema nervioso también se reestructure. Porque muchas veces los músculos de nuestro cuerpo que están mal o están destonificados porque los nervios que sienten y que llevan energía para que esos músculos se muevan no están funcionando correctamente y el cuerpo está supliendo esos músculos con otros. Entonces, para esa educación de esos músculos necesitamos que la mente esté totalmente presente ahí para entender cómo mover ese músculo y no otro. Es más complicado de lo que parece, aunque tampoco imposible. En un periodo de 3 meses a 1 año, en el primer año, se logran cosas muy importantes. Sigo hablando por estadística, por la experiencia que tengo en los propios alumnos que tengo. Y si hay un punto sin retorno por edad o por lo que sea, porque ya está muy avanzado el deterioro y el daño, ¿no? Y el problema de curvatura, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo para paliar, para atenuar, yo qué sé, el dolor o el daño? Bueno, hay puntos de no retorno, pero siempre, la mayoría de las veces hay cosas peores. Por ejemplo, o sea, digamos, si el pecho se hunde mucho porque la espalda, digamos, ya hay joroba por detrás, ya hay una curvatura muy grande y la persona es muy mayor, obviamente es un cuerpo muy rígido, es muy difícil que eso retorne. En muchos casos es reversible, pero ya a esas edades y cuando la curvatura excede un 20, un 30, un 40% de curva mayor, esto estamos hablando de casos muy graves, ¿no? Porque además son crónicos, lleva a lo mejor 40 años así, eso no va a mejorar mucho. Pero, por ejemplo, se podría prever que se agrave, si ya la tiene, o que no se produzca una hernia de hiato. O sea, que el esternón desciende tanto. Explícanos lo de la hernia de hiato. Que el estómago, parte de la parte superior del estómago se mete en el diafragma respiratorio, lo cual imposibilita prácticamente la respiración del pulmón completo. Y esto genera además una fatiga, una falta de oxígeno y demás. Bueno, siempre se puede prever que el organismo vaya deteriorándose más. Porque como si fuera un coche, y ustedes lo saben, si se rompe una pieza y vale, al principio decimos, bueno, tengo esta pieza rota, voy a esperar al mes que viene a arreglarla, pero por el camino, en ese mes, esa pieza rota va a llevar a que otras piezas se deterioren y cuando llegamos al mecánico ya tenemos 15 piezas rotas, no una. Entonces, es lo mismo, o sea, si el cuerpo tiene un problema, vale, este es irreversible, pero podemos detener el problema ahí. Si el ejercicio palea, por lo menos ese problema, no dejamos que siga haciendo agua al barco. Si no cambias la pastilla de freno, tienes que cambiar el disco. Y si no, seguiremos. Y si no, peor. Exacto. Nos quedaba por hablar también, en este repaso que estamos haciendo con José, sobre el estrés y la rigidez asociada a la tensión nerviosa, a la tensión psicoemocional, este tipo de circunstancias, ¿no? Todos estamos sometidos a estrés. Quería decirte en la vez anterior que vine, no lo dije, que el estrés no es negativo en 100%. Porque el organismo necesita un cierto grado de estrés, se le llama estrés positivo, para afinar la maquinaria endocrina y nerviosa para dar eficiencia al trabajo que se está haciendo. Es decir, si no nos estimulamos, por ejemplo, con una fecha de entrega para un trabajo o con no nos ponemos las pilas, como se dice, ¿no? Trabajar bajo presión también tiene su parte buena. Bajo cierta presión. Por ejemplo, los horarios están para algo, se cumplen las normas hay que llegar a hacer tanto y no quedarnos menos, no quedarnos haciendo menos. Esas cosas lo que nos ponen en las pilas, decimos, hay que llegar ahí y eso es cierta presión, pero es una presión sostenible por el sistema. Ahora, el problema es el sobreestrés. Le solemos llamar estrés también, pero la palabra debería ser sobreestrés. Si Nadal no se metiera presión a sí mismo en los partidos, por ejemplo, no hubiera ganado 8 Roland Garros, por ejemplo. Exacto. Aunque tenga las rodillas hechas polvo. En este caso estamos hablando de un peso pesado, es decir, su capacidad de sostener estrés es mayor que la de otro y ahí es donde está la capacidad de cada cual, que es que cada sistema nervioso tiene un límite. Digamos, somos como una lámpara, estamos preparados para tantos vatios y si nos meten más, pues empieza a haber problemas hasta que se rompe el filamento, ¿verdad? Como estamos hablando de una bombilla. Pues nosotros somos iguales, todos tenemos una capacidad en el sistema nervioso que, por cierto, es entrenable
y en yoga también trabajamos eso, que en cuanto pasamos esa capacidad aparece el sobreestrés. El sobreestrés, y sobre todo cuando es crónico, cuando todos los días estamos sometidos a un nivel de presión superior al que nuestro sistema nervioso soporta, pues comienza a liberar una serie de cadenas de sucesos en el sistema endocrino que libera hormonas que normalmente no deberían estar a esos niveles y que uno se acostumbra a que estén en esos niveles. Estamos hablando de la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, y son drogas fuertes, todas. Drogas fuertes. Si hablamos de adicciones, pues esta es una adicción. La persona que está acostumbrada a trabajar con sobreestrés está acostumbrando a su organismo a tener una sustancia continuamente funcionando que además está hecha para momentos de alerta. Es decir, el cerebro solo la pide cuando, no sé, nos persigue un león, como digo yo. A los mamíferos, cuando estábamos en la edad de piedra y nos perseguía un león, estábamos en ese estado. Pero es que ahora estamos como si nos persiguiera un león todo el día. Entonces, eso lleva un deterioro físico. Y las células están bajo presión continuamente y ahí es donde viene que los músculos empiezan a presionarse, las articulaciones empiezan a cerrarse, porque es que estamos como si tuviéramos que salir corriendo precisamente porque nos persigue un animal. Es lo mismo. O sea, el cerebro no distingue, el cerebro autónomo, el cerebro más profundo, no distingue entre una alerta y otra. El primario, ¿no? Claro, y nosotros a lo mejor lo que estamos es preparados para discutir una tesis, pero dentro de nosotros, en nuestro subconsciente, es como si nos estuviera persiguiendo un león durante X horas. Eso es un desgaste enorme. Incluso muchas veces sabemos que cuando salimos de una situación difícil decimos, me he quitado un peso encima y me siento ahora como si me desmayara. Claro, es que el desgaste que está sufriendo tu cerebro es enorme. Entonces, eso hay que paliarlo. Primero, hay que saber evitar situaciones de sobreestrés continuo, obviamente, si se puede, y si no se puede, hay que entrenar la capacidad de sostener más presión, drenando ese exceso de tensión sin que se produzcan estos mecanismos de defensa que tiene el cerebro, que a la larga lo que hacen es deteriorar. Apretamos los dientes, cerramos las articulaciones y después de pronto vamos al médico porque tenemos una hernia discal. Sí, pero es que su hernia discal no viene de que usted tenga una mala postura. Lo que está teniendo usted es un sobreestrés que no sostiene. Entonces, en este caso es psicosomático, obviamente, el problema. ¿Comprende? Bueno, pues ya ven ustedes lo bien que lo cuenta José Cao, profesor del Centro Yoga Sastra, y esto es solamente un aperitivo de lo que pueden encontrar yendo allí, porque allí es donde les van a atender por su sitio, o sea, como Dios manda. ¿No, José? Pues y donde les van a desarrollar todo esto que nosotros hemos comentado, desarrollado, pero ya, en fin, con más concreción y mejor. O sea que, gracias como siempre, José. ¿Alguna cosita más así que apuntar? No, recordarle que estamos en Santa Cruz también, aparte del Puerto de la Cruz. Sí. En Santa Cruz estamos en la misma Rambla, muy cerca del kiosco Numancia, en el Parque García Sanabria. Y en el Puerto de la Cruz, como siempre, siempre lo decimos, frente al Hotel Turquesa, ahí en el edificio Bahía Playa. Estamos por la mañana y por las tardes. Y tenemos varios profesores disponibles, así que no duden en acercarse. Ahí está. ¿Teléfono? 922-385607. 922-385607. Muy bien. Pues gracias, José, y hasta otro ratito. Hasta otro rato. Hasta luego. Son las 10:28. Paramos y seguimos en Hora Canaria.